actividad organizada por el SEADE. Vamos a esperar unos minutitos que terminen de ingresar y ya enseguida empezamos. Hola Raúl, te veo de vuelta. Hola. ¿Quién me habló? No, yo le hablé a Raúl Rodríguez. perdón. ¿Quién me saludó? ¿Alfredo? Estás muteado, silenciado. Alfredo. Silenciado. Ahí está, por eso te estaba saludando. Y hola, ¿qué tal? Bueno, excelente. Yo te mando un abrazo, Alfredo, un gusto. La juventud presente. Totalmente. Para ver cómo vamos a hacer gracias a Manuel para ser profesionales en el futuro. A mí me quedan pocos años, así que si no lo resuelvo rápido. Yo soy un perennials. ¿No? Soy de la generación de los perennials que seguimos trabajando con entusiasmo y egresado del año 84 de SEADE. Bueno, el viejo programa Máster en Economía de Administración de Empresas. Así que firme junto a SEADE. Somos la generación silenciosa, dicen. No tanto. No, dice que los americanos, como ya habían pasado a los baby boomers, nosotros somos baby boomers, pero más viejos que nosotros están, algunos lo llaman la generación silenciosa, ellos lo llaman también los swing, porque todavía están vivos y consumen. Bueno, yo aprovecho, corto esta conversación simplemente para darle la bienvenida a los que siguen ingresando. Ya somos 45, hay bastantes más anotados, así que vamos a esperar 2 minutitos más y enseguida empezamos con la charla de Manuel. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Alfredo, ¿cómo están? Felicitaciones por la charla, buenísima. Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para las personas que por primera vez están ingresando. Este es un ciclo que organizamos dentro del SEADE, junto con el Departamento de Administración de Empresas, en el cual vamos realizando distintas charlas con la comunidad, un poco para dar a conocer nuestra universidad y dar a conocer nuestra propuesta académica, ¿sí? Para todos los que están ingresando y son alumnos de quinto año o que están empezando o que han hecho un emprendimiento y quieren asumir herramientas, tenemos en primer lugar la carrera de grado de Administración de Empresas, que les va a ofrecer a ustedes un montón de herramientas para poder ser emprendedores. Ya hemos iniciado el ciclo para el año 2021, este año hemos cursado normalmente sin ningún inconveniente. Así que bueno, el primer mensaje es invitarlos a todos aquellos que tienen vocación por los negocios o por emprender a capacitarse, porque creo que es un poco el centro de la charla de hoy, donde Manuel nos va a contar cómo va a ser nuestro futuro profesional en la Argentina, o sea, o cómo ser profesional y buen profesional en la Argentina, qué grado de oportunidades podemos tener. Así que bueno, como es una charla de lujo en este cierre de ciclo, lo dejo ya directamente a Manuel, que se autopresenta porque todos lo conocen. Manuel es profesor de nuestra carrera de Administración de Empresas, así que los que decidan estudiar lo van a tener de profe, en una materia espectacular como es Economía para la Toma de Decisiones. Así que, bueno, no hablo más, le dejo a Manuel el micrófono. Todo tuyo, Manuel, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias a SEADE, no solo que me convocó para esta charla, sino que en su momento me convocó para ser parte del cuerpo docente. La materia que me tiene a cargo desde que ingresé a SEADE es Economía para la Toma de Decisiones. Y muy feliz de estar en SEADE porque la verdad es que en pocas instituciones vi, y esto no es un tema peyorativo, es la realidad, en pocas instituciones me pasó lo que me pasó en SEADE, que fue tener mucha libertad para dar clases, para tratar de transmitir conocimientos y para
para convivir en esta Argentina complicada, ¿no? En esta Argentina donde a veces hasta nos ponemos en duda a ver si efectivamente el adquirir conocimientos es el camino. Así que la verdad es que agradecido a SEADE y bueno, y por supuesto a todos los que se conectaron, se están conectando y probablemente después vean la charla fuera del vivo. Así que bueno, gracias absolutamente a todos. Así que bueno, en estos minutitos simplemente lo que voy a hacer es contarle un poco lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina con las profesiones, y por supuesto el ambiente en el que nos va a tocar convivir, ¿no? Porque yo recién lo escuchaba a Marcelo en la introducción decir, bueno, los que piensen en inscribirse o los que piensen en empezar una carrera universitaria, por lo tanto que ya ni siquiera les tengo que hablar de lo que pasa hoy, ¿no? Sino de lo que en tal caso pasará dentro de 4 o 5 años cuando salgan al mundo profesional. Y ustedes saben mejor que yo, o igual que yo, que 5 años en la Argentina es una eternidad. Hace 11 meses o 10 meses estábamos en una Argentina distinta y nadie pudo imaginar lo que iba a pasar pocos meses después con esta pandemia, cuarentena, bueno, pongámosle el título que querramos, ¿no? Cuarentena que me tocó vivir de la manera más cruda, porque fui uno de los tantos contagiados que estuvo en una situación delicada, así que como profesional también sufrí los inconvenientes que tuvo la propagación del virus. Yo en general doy charlas, lo que uno le llama, los conferencistas le llamamos las charlas enlatadas, ¿no? Las charlas que son más o menos siempre las mismas, donde se toca más o menos la misma temática, las filminas de PowerPoint son siempre las mismas. Y ya hace muchos años que le tuve que agregar a la famosa charla enlatada un último módulo, una última media hora. Yo en general hago charlas de entre 1 hora y hora y media, una última media hora con toda la actualidad que había pasado en la última semana. Cosa que no pasa en el mundo, digo, o sea, andar dando charlas y tener que dedicarle una parte de la conferencia, andar actualizando lo que pasa en el propio país de uno, e incluso tener oyentes que no son argentinos, que me miran extrañados, como diciendo, este tipo, ¿qué le pasa? Que me actualiza la situación argentina de la última semana. Entonces uno también se tiene que acostumbrar a que Argentina es diferente al mundo, ¿no? Y que Argentina tiene otra dinámica, y que al menos SEADE se ha adaptado a esa dinámica, ¿no? Esa dinámica donde necesitan generar profesionales, no solo con el contenido básico que pueda tener una licenciatura o una maestría en administración, sino también con este desafío de que el profesional sea capaz, cuando cruza la puerta de SEADE, de tener las herramientas suficientes como para adaptarse, ¿no? Como para adaptarse a este mundo que cambia todos los días, por supuesto que agravado por este año muy particular que tuvimos por la pandemia, pero que en general es así, digamos. Argentina es un sinfín de cambios uno tras otro, y que en general esos cambios tienen que ver con adversidades, ¿no? Con diferentes adversidades que vamos sufriendo los argentinos y que va sufriendo, por supuesto, el profesional. Y cualquier dato, de hecho, desde lo profesional, y trato siempre de puntualizar en el aspecto profesional, cualquier dato, variable que uno quiera analizar de los últimos tiempos, ha cambiado radicalmente. Digo, yo si tenía que asesorar empresas en materia de inversiones, me encuentro con que previo a la pandemia, en una economía que pocos nos dábamos cuenta, pero que era una economía de movimiento, que básicamente funcionaba porque la gente se movía y los productos se movían, de repente frenamos todo y si yo tenía que asesorar en inversiones hace 11 años, y probablemente hubiese sugerido comprar acciones de aerolíneas, ¿no? De alguna aerolínea del mundo, ¿no? O de alguna fábrica de aviones, Boeing, Airbus. Y hoy me hubiese quedado sin clientes, porque básicamente lo que me hubiese pasado es que hoy las aerolíneas, no les digo que lo compro con lo que tengo en la billetera, porque sería mentirles en exceso, pero más o menos. Y por otro lado, el 90% de la gente no conocía lo que era Zoom, ¿no?
Zoom que multiplicó su valor por 10 en plena pandemia. Y de hecho, el valor de Zoom llegó a ser el equivalente a lo que valían o valen las 7 compañías aéreas más importantes del mundo. O sea, fíjense cómo cambió el mundo en 11 meses, que de recomendar o de que uno podría haber visto con cierta empatía la inversión en aerolíneas, uno pasa a darse cuenta que la realidad lo llevó puesto, ¿no? Y que empresas como Zoom, que no conocía absolutamente nadie, o que éramos pocos los que estábamos en el mundo de la videoconferencia como para entender lo que era Zoom, y más otras plataformas, ¿no? Meet, las videollamadas de WhatsApp, los vivos de Instagram, que tampoco eran, que hoy son populares y que antes no los conocía absolutamente nadie. Bueno, cómo cambió el mundo en 11 meses, ¿no? Y cómo uno indefectiblemente debió adaptarse. A mí siempre me llamó mucho la atención, por ejemplo, el producto más vendido en pandemia en Amazon, ¿no? El producto más vendido en pandemia en Amazon es ese cartón que va de fondo con la escenografía de libros, ¿no? Para que uno parezca que tiene una abultada biblioteca detrás cada vez que da una conferencia. Y ese cartón que vale 149 euros, que no se vendía, que no existía como concepto antes de la pandemia, fue el producto más vendido durante la pandemia, o durante lo más grosero de la pandemia hasta agosto-septiembre en Amazon, ¿no? Entonces, ese es el dinamismo que tiene el mundo. A mí me pasa con alumnos, ¿no? Con alumnos que yo les pregunto qué hacías el año pasado y me dicen, era empleado en no sé, un restaurante, o era empleado en una compañía de seguros y hoy te dicen, estoy vendiendo productos por Instagram. Y vos les preguntás, ¿y qué pasó en el medio? Porque digo, en el medio tuviste que hacer un cambio radical de concepto, de ganas, de conocer nuevos negocios. Y bueno, un poco es la habilidad que tiene cada uno, y otro poco es la realidad que te obliga a adaptarte. Y en Argentina hay que tener en claro eso, ¿no? Que uno tiene que, en todo momento, intentar ganar la experiencia e intentar adquirir los conocimientos como para adaptarse a esa Argentina difícil. Yo doy, como les dije al principio, economía para la toma de decisiones. Imagínense lo difícil que se me hace explicar la toma de decisiones en la economía argentina, digamos. Es casi que les podría decir que es cada año cambio completamente la forma de encararla la materia, ¿no? Porque, les repito, les hubiese dicho el año pasado una cosa y este año tendría que cambiar. Si un alumno hubiese recursado, tendría que, en tal caso, me va a decir, pero profesor, me dijo el año pasado, me dijo lo contrario. Y bueno, esto es lo complicado de Argentina y también lo atractivo que tiene la Argentina, ¿no? Esta Argentina donde uno nunca se aburre. Ya no sé si por suerte o por desgracia. Y por supuesto que después uno tiene en el medio un contexto que nos ayuda, ¿no? Yo siempre trato de ubicarme ubicar la historia desde que yo nací, como para tener algún correlato en la historia. Y la verdad que yo nací en una Argentina donde, más allá de cuestiones partidarias, políticas, yo nací, o inclusive de gobiernos democráticos o no democráticos, yo nací en una Argentina donde la pobreza era difícil de encontrar, ¿no? Yo nací en una Argentina donde el asistencialismo era difícil de encontrar, en una Argentina donde la carga impositiva era un cuarto de la de ahora. Yo nací en una Argentina, y no digo cuándo para no deschavar completamente mi edad, pero yo nací en una Argentina, y no hace tanto tiempo atrás, donde uno quería emprender y lo podía hacer, donde uno quería vender y lo podía hacer, donde uno quería producir y lo podía hacer, y donde no tenía tantos obstáculos como hoy. Por supuesto que había otra realidad, ¿no? Yo vengo de la época donde se debatía si la aparición de los cajeros automáticos le iban a sacar o no empleo al cajero humano, digo. O sea, eran otro tipo de discusiones, que increíblemente en Argentina las seguimos teniendo, ¿no? O sea, en Argentina todavía, ahora empezamos a discutir si un dron le quita trabajo, o el telepeaje le quita trabajo a un empleado del peaje, digo. Todavía hay un montón de discusiones que atrasamos en Argentina, pero lo cierto es que hace 30 y pico de años, 40 años, que
que la Argentina era otra. Y de hecho, recién creo que, no sé si Alfredo o Raúl, comentaban que se habían recibido a principios de que habían egresado a principios de los 80. Bueno, ¿qué diferencia el profesional de aquella época, incluso con los problemas económicos de aquella época, porque también teníamos inflación, porque también teníamos una situación política delicada, y porque había otro montón de inconvenientes en Argentina, pero qué distinto los desafíos de aquel momento, donde vos sabías que era cuestión de sortear el problema económico y pasar a la siguiente ronda. Hoy esa realidad no existe, porque hoy, además de tener los problemas que tenías en la década del 80, de tener problemas de inflación, le sumaste los problemas de pobreza, le sumaste los problemas de inversión, le sumaste los problemas de desocupación, le sumaste un combo a lo largo de estos 40 años, o de estos 35 años, desde lo que estoy relatando, bastante, que hizo mucho más dificultosa la tarea profesional, ¿no? En un mundo, aparte, mucho más competitivo, ¿no? En un mundo donde yo siempre marco lo mismo, uno no define cuál es el nivel educativo que quiere tener. Uno no elige qué tipos de conocimientos quiere adquirir. En realidad eso lo eligen del otro lado las empresas. Digamos, uno por qué quiere estudiar en SEADE la licenciatura en administración, o por qué quiere estudiar en SEADE la maestría en administración. Bueno, porque considera que con esos conocimientos le va a sacar mucho más jugo y mucho más fruto al mundo. Digamos, porque uno va a estar mejor preparado para ese mundo. ¿Y en ese mundo qué hay? Bueno, hay empresas, o en tal caso hay consumidores, si uno quiere transformarse en un empresario o en un emprendedor. Entonces, en esa lógica que hay que entender, que el nivel educativo lo marcan las empresas, hay que entender también que eso cada vez es más exigente, ¿no? Y uno que tiene la suerte de conocer cómo son las entrevistas en las empresas de primera línea, digamos, lo que uno puede entender como Google, o Mercado Libre, o incluso Amazon, o cualquier otra empresa de primera línea internacional, uno sabe que el nivel de exigencia del conocimiento y de la pericia para trabajar o para el puesto es lo más relevante. Digamos, lo más relevante no es tener 8 carreras universitarias. Lo más relevante es que en lo que hayas estudiado, donde lo hayas estudiado, hayas adquirido el conocimiento. Entonces es fundamental. Es una falacia el tengo una carrera, tengo un posgrado, estoy listo para estar en una empresa de primera línea. Eso no existe más, pero hace mucho tiempo que no existe más. O sea, a todos los que me están escuchando que estén decidiendo iniciar una carrera universitaria, lo importante no es el título, lo importante es el conocimiento que adquieran a través de ese título. Cosa que antes no pasaba. Antes, con el título era suficiente garantía para las empresas de que efectivamente podías acceder a un puesto de jerarquía. Hoy no. Hoy necesitas, detrás de ese título universitario, tener conocimiento y tener la pericia para el puesto. Después, por supuesto que influyen en eso claramente las instituciones, los docentes que pasan por la vida de uno. En mi caso yo tuve muchos buenos docentes, pero tuve también pésimos docentes y fue tiempo perdido. Entonces, cuando uno elige el adquirir pericia, el adquirir conocimiento y el quererse insertar a un mundo del siglo XXI, aunque no parezca que estemos en el siglo XXI en Argentina, uno tiene que optar por lo que cree que le va a dar ese mayor conocimiento y esa mayor salida al mundo. Porque Argentina tiene un montón de desafíos, ¿no? Argentina, para que todos tengamos una foto de lo que es la Argentina, en esa Argentina que yo les conté donde nací, yo nací con un 7, un 8% de pobreza. Estamos rozando el 50% de pobreza. Yo en esa época tenía una desocupación baja. Hoy estoy rozando, ajustado por los que no quieren buscar trabajo porque están desanimados por la pandemia o porque cobran algún tipo de beneficio social. Estoy hablando de casi un 30% de desocupación. 30% de desocupación. Digamos, es un número que es difícil encontrarlo en el mundo.
tenemos un nivel inflacionario que no lo podemos resolver hace 18 años, pero que si le quito el periodo de convertibilidad del año 91, que en realidad impactó en el 92, al 2002, o al 2001, fin del 2001, en realidad llevo 80 años de inflación. O sea que los problemas en Argentina no solo que son crónicos, sino que además son cada vez peores y cada vez más difíciles de solucionar. Ustedes me dan, Mónica, a mí que me importa en mi carrera o en mi decisión de ser un profesional, o ser un profesional exitoso, ser un profesional de primera línea, ¿qué tiene que ver el entorno o el ambiente o las variables o la foto que estás describiendo? Bueno, en absolutamente todo. En principio porque en el 50% de pobres, si llegás a ser empresario, si llegás a ser emprendedor y necesitas empleado, es donde vas a necesitar conseguir tu fuerza de trabajo. Y no la vas a conseguir porque no hay gente capacitada. Y si estás desde otro ángulo encarando el mundo, son los que te deberían comprar tu producto y no vas a poder vender tus productos porque van a ser productos que no van a estar al alcance de ellos. La inflación es un tema delicadísimo hoy en las empresas. Hoy es imposible cerrar un contrato en la Argentina en pesos a 6 meses. Imposible. Completamente imposible. Y además porque uno ni siquiera puede hacer un proyecto de inversión coherente, porque no sabes ni cuál va a ser la tasa de retorno, ni si mañana se levantó alguna persona que tenga un poco de poder con alguna lapicera en mano y una posibilidad de firmar alguna resolución donde te compliquen la vida. Entonces, todo tiene que ver con cómo uno se tiene que preparar. Argentina es una Argentina muy difícil. Una Argentina donde te ponen a prueba absolutamente todos los días. Todos los días Argentina está a prueba en un contexto donde, esta charla no es de economía, pero en un contexto donde además te es muy complicado exportar si querés exportar. Si lo lográs, cobrás 85, cuando todos sabemos que el dólar está a 150. Y cuando sabemos que incluso a 150 probablemente sea barato por determinadas operaciones que se hacen para mantenerlo a raya en ese nivel. Si te dedicas a importar porque necesitas, porque uno en la fantasía popular, uno cree que la importación es comprarte alguna chuchería o traerte un iPhone de Estados Unidos, ¿no? Importar significa, como digo yo, arreglar una máquina y ponerle una pieza nueva, o ponerle combustible a la máquina, o otro montón de cosas, o materia prima que necesitas para producir. El 70% de lo que importa Argentina son bienes que necesita la industria y que necesita el campo para producir y para actualizar su tecnología. Entonces, si te dedicas a exportarte es muy difícil. Si te dedicas a importar, no sabes si te van a autorizar porque no tenés dólares para importar. Entonces te tenés que saber adaptar a esa lógica. Ahora, si vendés productos importados en la Argentina, del otro lado vas a tener todos los consumidores posibles tratándote de comprar esos productos porque saben que los vendés barato, porque el dólar de importación está barato, 85 pesos. ¿Se los vas a vender o te los vas a quedar? ¿Tenés la espalda financiera suficiente como para no vender? Yo una vez era gerente en una empresa del rubro automotor, donde el presidente del directorio me dice, yo era gerente, era una especie de gerente de administración, y el presidente del directorio me dice, si seguimos vendiendo nos fundimos. Y yo no entendía lo que me estaba planteando. O sea, era básicamente cerrar la persiana para no fundirnos. Y así fue, digamos, y tenía razón. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que se venía un faltante de stock, porque sabía que se venían ciertos problemas en la financiación y se venían problemas en la importación. Entonces, la única manera de salvarte era no vender hoy para poder vender mañana cuando nadie tenía stock. Entonces, hay algunas decisiones en la vida profesional de uno que son claves, que tienen que ser precisas y que te las da, por supuesto, la experiencia desde ya, pero el conocimiento que recibís en esa formación. Entonces, la formación profesional es fundamental. Es la clave de poder salir adelante en una Argentina donde además buena parte de la sociedad no
se está educando, ¿no? Lo cual hace que en la proyección que uno tiene de la Argentina de cada 20 o 30 años, no estemos hablando de los valores o la foto que les di yo hoy. Lo que vamos a estar hablando es de una situación mucho peor, donde por supuesto va a ser mucho más competitivo y donde por supuesto va a haber que adaptarse mucho más rápido. Y repito, eso sin el conocimiento previo, sin una educación de calidad y sin todas las herramientas que uno va adquiriendo a través de su formación, va a ser imposible. Lamentablemente, ¿no? El mundo es así, pero Argentina tiene algunas características que hacen que efectivamente la vida profesional tenga muchísima más exigencia que en muchos otros lugares, ¿no? O que en otras épocas de Argentina. Y lo que nos ha enseñado este último año, este 2020, que creo que muchos vamos a estar de acuerdo en quererlo olvidar y en que nunca haya pasado, lo cierto es que nos ha enseñado al extremo precisamente que uno tiene que estar preparado. De hecho, mi caso personal, soy autorreferencial, pero porque creo que es donde está la riqueza del comentario, ¿no? En que uno habla desde lo que le pasó y desde que se tuvo que adaptar. Yo, gran parte de mi vida profesional está basada en, si se quiere, 3 pilares, ¿no? Que es, bueno, por supuesto la docencia, que es un placer, o sea que ni lo tomo como un trabajo, sino que lo tomo como precisamente eso, ¿no? Como un recreo dentro de mis obligaciones que me da mucho placer. Pero después los pilares míos eran dar conferencias presenciales, porque mi valor agregado es la presencialidad, cosa que de un día para el otro se me cortó, y que de hecho hoy sigue cortado. Toda mi cartera de clientes, que buena parte uno cuando es profesional de lo que le tocó ser, de lo que eligió ser o de lo que la vida lo llevó a ser, y además es psicólogo de sus clientes, ¿no? Eso es casi un hecho constante en todos los profesionales. Y esa parte en mí era muy importante, el sentarme con los clientes, muchas veces a calmarlos, otras veces a darles ánimo y otras veces a explicarle cuál era la situación, tenía un valor agregado por la presencialidad. Yo tengo clientes que no solo que no los vi más, sino que no quieren hacer Zoom, no quieren hacer nada. O sea, no me quieren ver de otra manera que no sea presencial. Y además, bueno, la actividad en los medios de comunicación que obviamente, por un tema de protocolo, fue muy restrictiva este año. Y bueno, y uno se tuvo que adaptar. Uno tuvo que saber adaptarse y sobrevivir a esta Argentina, porque uno no puede dejar de vivir en esta Argentina si uno quiere seguir físicamente acá, ¿no? Y en el medio de todo eso me enfermo con COVID, termino internado por COVID, 10 días después de que nació mi nena. O sea que imagínense desde lo profesional dónde me tuvo parado la cuarentena. Y bueno, y si yo no hubiese tenido o no hubiese adquirido determinadas cuestiones que me han dejado un montón dije que tuve muy buenos profesores y muy malos profesores, las experiencias que me han dejado esos muy buenos profesores, bueno, fueron fundamentales, ¿no? Entender que uno siempre tiene que observar lo que está pasando, que uno siempre tiene que ver qué pasa en el mercado, ¿no? Cómo se iba desarrollando. Yo me acuerdo que a mí me llegan prácticamente todos los días diferentes informes, algunos un poco más serios de actividad económica, actividad industrial, de proyecciones de inflación, y algunos un poco más bizarros, ¿no? O que rayan lo ridículo. Y me acuerdo que uno de los informes que recibía a los 20 días de la cuarentena en Argentina, pero que ya venía con el problema del COVID en el mundo, eran los diferentes servicios de Internet, cómo habían variado su utilización. Entonces, me acuerdo que Netflix, en el informe decía que Netflix se usaba todos los días exactamente lo mismo que lo que se usaba antes de la pandemia en un sábado de lluvia. Y así el informe iba comparando cada aplicación, ¿no? Por supuesto, Zoom
yo nombro Zoom como genérico, pero bueno, hay un montón de aplicaciones o de plataformas para hacer videoconferencia, cómo había multiplicado por 10 su nivel de tráfico. WhatsApp había multiplicado también su nivel de tráfico. Bueno, todo lo que era comunicación a distancia había pegado un salto fabuloso. E incluso la sección comercial de las redes sociales se había multiplicado por 50. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver eso a los 10 días de la cuarentena, uno tiene que haber tenido a alguien, algún docente, que le diga, mirá que un día, cuando caiga la bomba, vos no tenés que estar ahí, porque es la única manera de salvarte. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, la única manera que hay de los que pudieron reconvertirse y sobrevivir, hay un 33% de la gente que en Argentina ganó más plata en la cuarentena que antes de la cuarentena. ¿Por qué? Bueno, de ahí habrá algún porcentaje que se dedicaba a, no sé, a hacer comida por delivery, no lo sé. Pero buena parte de ese porcentaje, o actividades esenciales, pero buena parte de ese porcentaje de gente se logró reconvertir y le fue bien en sus emprendimientos. Pero para eso tuvo que hacer lo mismo que hice yo con el informe. Darme cuenta que había algún cambio, que claramente no iba a durar 10 días como dijeron, y que claramente lo que te iba a pasar en la vida profesional, pero en la vida empresaria, en la vida comercial, era que te ibas a tener que adaptar. Hoy cuando uno camina por la calle, en casi todos los vidrios, en casi todas las vidrieras, ve el cartelito que dice contactarnos por WhatsApp. Y eso, que parece una estupidez, es saber adaptarte. Es saber leer lo que necesitas del otro lado. Ahora, bueno, ya está, actúas por copia. Pero en su momento, el que supo adaptar ganó, y el que no supo adaptarse se fundió. Habrá algunos que no habrán podido por un montón de circunstancias. Pero digo, es impresionante la cantidad de emprendimientos que uno ve en Instagram, que uno ve bueno, yo en Facebook mucho no estoy, pero Instagram es impresionante cómo la gente lo captó como herramienta y es un medio de vida. Entonces, pero para tener ese tipo de actitud frente a los cambios abruptos, es necesario indefectiblemente tener previos conocimientos y que alguien pueda transmitir la experiencia. Y eso es calidad educativa. Calidad educativa no es saber hacer un integral. Por supuesto que es parte. Pero la calidad educativa está en otro montón de valores agregados que hace 50 años no eran necesarios y que hoy son fundamentales. Uno como profesional va a tener que lidiar no solo con una Argentina que funciona más o menos, o que casi no funciona, sino que además tiene que funcionar en una Argentina que en muchas cosas funciona como el siglo XX. Como es, por ejemplo, las reglamentaciones laborales. Estamos con una ley laboral que se inventó, o se copió, en tal caso, hace 80 años, y que cuando hizo, tenía, primero que contemplaba un 50% de los empleos que ya hoy no existen. O sea, porque los empleos se fueron modificando, digamos, ¿no? O sea, el vendedor de máquinas de escribir no existe más. ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos una reglamentación, una ley laboral completamente obsoleta. Pero es la que tenemos. Entonces, uno lo que tiene que saber es a intentar adaptarse a ese mundo del siglo XX en el que vivimos. Lo mismo el trato con los sindicatos, porque el profesional no es solo salir a aplicar los conocimientos adquiridos, salir a aplicar las integrales. No, es salir a aplicar todo el conocimiento y todo el valor agregado que recibiste en tu vida, en tu formación profesional, pero además saber hacer tu propia adaptación al mundo en el que vivís. A mí hay normativa que me la cambian tantas veces que cuando algún cliente me pregunta, le tengo que decir, disculpame, la tengo que ir a leer.
Porque en Argentina tenemos 69.000 papelitos, 69.500 papelitos que nos regulan la vida comercial argentina. Entonces, uno, además de tener el conocimiento previo, como decía recién, tiene que indefectiblemente agregar a ese conocimiento previo y a la experiencia transmitida por el docente, tiene que agregarle todas las ganas de romper todas las barreras y de saltar todas las paredes que hay en Argentina, que son muchas. Porque en el medio uno se va a enfrentar con problemas laborales, con la ley laboral, también se va a enfrentar con los sindicatos. Imagínense si tuviesen el éxito de estudiar en SEADE, de obtener su maestría o su licenciatura en SEADE, y vamos a suponer que logren un puesto gerencial en Mercado Libre. Y un día te levantaste y tenías a los sindicatos bloqueándote la planta. Y eso pasa solamente en Argentina. Eso no pasa en otras partes del mundo. Y a ese tipo de cuestiones es la que yo digo que es fundamental cuando transmiten conocimiento y cuando te transmiten valor a la carrera. No es solo lo que dice el programa que es importante, es todo el valor agregado que le da el docente a ese alumno que en algún momento se va a tener que enfrentar a esta Argentina que nos pone desafíos permanentes y constantes, ¿no? Y como decía, en un país donde tenemos que empezar a acostumbrarnos a que estamos en el siglo XXI. Un siglo XXI extremadamente competitivo, un siglo XXI lleno de desafíos, pero por sobre todo con mucha necesidad de tener conocimiento. Con mucha necesidad de tener conocimiento. Entonces, yo hago la descripción un poco más cruda, porque estoy en Argentina, digo, pero el mundo se ha vuelto mucho más competitivo. Y va a ser cada vez más competitivo, porque hoy si se quiere, primero que somos más. Digamos, esto es una realidad. En 200 años multiplicamos la población mundial por 7. Pero además, en el mundo, no en Argentina, pero en el mundo hay cada vez menos pobreza. Y si hay menos pobreza, hay más posibilidades de educación, ¿no? O más acceso a la educación. Entonces el mundo se ha vuelto muy competitivo porque el mundo avanza a pasos agigantados con una gran competencia en materia de conocimiento, ¿no? Porque no solo uno compite contra los que saben, sino que uno compite con los que creen saber, ¿no? Porque hoy, como se ha democratizado mucho el conocimiento, y donde uno googlea y casi que puedo desarrollar la teoría atómica, la realidad es que uno aparte tiene que convivir y pelear contra el que cree y dice saber, y que después en los papeles o en la cancha no se ve reflejado el conocimiento. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Si yo me capacité con docentes buenos, en una universidad de excelencia y tuve mi maestría, bueno, que esos van a ser por ahí la gente que contrates por error. O en algún momento será algún compañero tuyo de trabajo con quien cargues vos las culpas. O sea, en algún momento se te va a cruzar esa complicación de la falta de educación en la Argentina. Indefectiblemente se te va a cruzar. Entonces, como para ir resumiendo un poco la charla, yo lo que les digo es, estamos en una Argentina que como país no logramos adaptarnos, pero con un mercado que indefectiblemente sigue al mundo. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar es de acortar esa brecha. Y esa brecha se acorta con conocimiento, se acorta con experiencia, por supuesto, se acorta teniendo docentes de primera línea, como creo que los hay en SEADE, que los conozco a muchos, no a todos, pero los conozco a muchos. Y además, entendiendo, y creo que es una buena foto, lo que nos ha pasado en pandemia, ¿no? En pandemia ustedes piensen que en pandemia hubo cerca de 30.000 pymes que cerraron. 30.000 pymes que en promedio tienen 10 empleados cada uno. Que además de los 10 empleados que tienen en blanco, las pymes absorben el 90% del empleo en negro.
Y si tenemos un 35% de empleo en negro, entonces estamos diciendo que cuando cierra una pyme perdés más o menos 14 puestos de trabajo. Bueno, hay 30.000 pymes que o no se supieron adaptar, o que la realidad los pasó por encima, ¿no? Pymes que por ahí venían sobreviviendo, pymes que y yo las conozco, han sobrevivido al Rodrigazo, han sobrevivido a la hiperinflación del 89, la del 90, han sobrevivido al 2001, han sobrevivido a buena parte o aparte del 13, 2014, 2015, cuando no se podía importar. Y con la pandemia no pudieron, o sea, fue el tiro final. No sé si se podrían haber salvado o no, pero probablemente detrás de eso, o en algunos de ellos, ha habido falta de conocimiento, falta de profesionalismo y falta de pericia como para sortear una crisis más. Argentina es muy cruel, ¿no? Porque Argentina te levantás de una y te pega otra vez hasta que estás en el piso, y en el piso te sigue pegando la Argentina. Pero hay que sobrevivir, hay que levantarse y hay que seguir para adelante. Y repito, lamentablemente, o por suerte, eso se logra adquiriendo conocimiento. Y después, bueno, en lo que respecta estrictamente al camino profesional, que ese es un tema que a mí me gusta casi no hablar del tema, porque creo que tiene que ser algo, yo creo que la vida uno lo va llevando, ¿no? Por diferentes caminos. Yo pasé por 1500 actividades hasta que encontré lo que me gustó después de mucho tiempo hacer, y hago un montón de cosas diferentes, pero bueno, fui encontrando las piezas que encajaban en mi rompecabezas. Pero después la vida profesional es muy amplia, ¿no? Y uno puede terminar, yo conozco profesionales que terminaron siendo pilotos de aviones comerciales. Y vos decís, si estudiaste 4 años la carrera de economista, tengo un biólogo que se hizo piloto de avión, digo, estudiaste, y bueno, y sí, es parte de la vida profesional, también es tener las herramientas para decidir qué es lo que uno quiere hacer. Por supuesto que si uno opta por la administración, está claro, o por las ciencias económicas, está claro que uno o va a intentar emprender y ser exitoso en el mundo empresarial, o uno va a buscar un puesto en alguna empresa de relevancia, ¿no? Está claro que uno no va a estudiar administración para terminar siendo piloto de avión. Pero lo que digo es que las vueltas de la vida y el camino profesional está lleno, plagado de sorpresas. Y para esas sorpresas también hay que estar preparado. Y también uno se tiene que adaptar, y también tiene que uno prepararse en su nivel de grado o en su nivel de maestría, en saber adaptarse a esos cambios, ¿no? Y es a lo que te va dependiendo el futuro profesional. Así que bueno, un poco es eso la visión que tengo sobre o acerca de las carreras. Por supuesto que si doy esta charla acá es porque considero que la licenciatura en Administración de SEADE y la maestría de SEADE es la primera línea en adquisición de conocimiento. De hecho, los que me conocen saben que no doy este tipo de charla en otros lados, en honor a mi ética profesional. Y bueno, hay que. Todo este combo hay que, por supuesto, agregarle las ganas, el esfuerzo y la dedicación, ¿no? Eso es una obviedad que habitualmente no la nombro, porque está claro que sin eso todo lo demás no se puede lograr. Pero bueno, eso es un poco mi visión de esta Argentina complicada, de esta Argentina donde hay más pozos que caminos llanos, pero donde uno tiene a veces la posibilidad, como dije recién, de elegir una educación de primera línea, con los mejores docentes que uno cree, y tomando de eso lo mejor para salir a un mundo muy difícil, y que creo yo, y esto sí es a título personal,
creo que se vienen unos años muy complicados en Argentina, y hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque el que no lo está es el que va a quedar afuera. Y eso es cruel, parece un comentario casi de neto corte utilitarista, pero es la realidad, ¿no? La realidad, de hecho, a mí siempre me gusta terminar este tipo de conceptos dando 2 o 3 ejemplos, ¿no? Sobre proyectos de éxito. Y hoy, cuando uno ve la lista de la gente más influyente, de la gente más adinerada o con mayor patrimonio del mundo, en general, uno lo que ve ahí es gente que ha tenido pericia, que se ha adaptado al mundo en el que le tocó nacer o desarrollarse o ejercer o aplicar su conocimiento, y que han cambiado al mundo en base a eso, ¿no? Y uno agarra casi cualquier empresa, digamos, desde Google, que inició con una alocada idea de entender que en el mercado había cosas que eran difíciles, como por ejemplo las búsquedas. Hicieron no una pavada, pero digo, en el momento casi como un juego, empezó lo que hoy es uno de los emporios de información, de recolección de información más importantes del mundo. Facebook, que nació de entender una necesidad para una universidad, para comunicarse entre alumnos. No sé, absolutamente lo que quieran de las principales empresas del mundo. Apple, incluso, que empezó con... Todo de los que le hablo empezó de la nada, desde un garage, de una casa, digamos. Eso no es mito. Efectivamente, los garages existieron y hay fotos de eso. Y Apple, que empezó con un concepto de que la gente necesita calidad y necesita ver cosas lindas, ¿no? Y efectivamente, lástima que, bueno, en medio hasta se fundió Apple y tuvo que volverse a recrear en los 80, pero Apple entendía que en algún momento la productividad del mundo iba a ser tal que íbamos a tener la capacidad económica de adquirir esos bienes. Está bien, 30 años antes lo dijeron, ¿no? Tal vez estuvieron a destiempo, pero después lograron ser una de las empresas más valiosas del mundo. Incluso en Argentina hubo casos, algunos más conocidos, como Mercado Libre, que empezó efectivamente en un garage, en una cochera. Eran 2 amigos. Un amigo creó Mercado Libre y el otro amigo creó derremate.com. Bueno, los que son jóvenes ni saben de lo que les hablo, pero eran como los 2 competidores y bueno, los amigos terminaron peleados y al final Derremate lo termina comprando eBay Internacional y Mercado Libre también. De la nada hicieron una empresa que hoy vale 60.000 millones de dólares, ¿no? Hoy Mercado Libre vale más que todos los bancos de Argentina. Eso es lo que vale hoy Mercado Libre, pero también empresas no conocidas, digamos. Patagon, cuando Patagon fue la primer empresa, lo que hoy se llama startup, en ese momento no se le llamaba startup, de inversiones, ¿no? Era como lo que es hoy invertir online o Balance, y nació, bueno, eso puntualmente, un amigo mío estuvo en la creación, que después, bueno, lo terminaron vendiendo, terminaron con un juicio en Nueva York multimillonario, pero también fue otro caso de éxito. Globant, una empresa de tecnología argentina, líder en el mundo. Pero hay un montón de casos. Ahora, ¿cuál es si se quiere, la característica común, tanto de las empresas internacionales como de las argentinas? Que los creadores supieron leer necesidades, supieron leer el mercado y supieron qué hacer con los consumidores que estaban del otro lado. Y eso indefectiblemente, algunos más, a otros menos, te lo da el que adquieras los conocimientos precisos y con mayor valor agregado. Que algunos los tendrán en Administración 1, otros los tendrán en, no sé,
macroeconomía, y espero que muchos otros los tengan en economía para la toma de decisiones. Digo, después cada uno verá dónde adquiere ese mayor valor agregado, con qué docente o en qué momento de la carrera. Porque hay momentos, yo recuerdo frases de profesores de hace 20 años, profesores que nunca más vi después de esa cursada, y que me acuerdo de frases muy, que me han quedado muy, muy grabadas. Y de hecho, y con esto cierro y no los aburro más, una de las frases, fue desacertado el contexto, fue desacertado quién lo dijo, y fue desacertado porque era todo un gran desaguisado, pero en la Universidad Nacional de La Plata, el primer día de clases, nos viene a ver al aula el decano de Ciencias Económicas. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Eran aulas de 500 personas, ¿no? De 400 personas, eran aulas que hoy la posibilidad que uno tiene de estudiar con 3, 4, 5, 10 compañeros es fabuloso, ¿no? Por la interacción con el docente, por la personalización que tiene eso. Y el decano nos dice, ¿ven esa gotera que está ahí? Nos marca el techo, efectivamente había una gotera, una universidad pública que caía y que hacía ruido y que aparte estaba todo inundado. Y ven que están rotos los aires acondicionados, y ven que no hay estufas para cuando venga el invierno, y ven que está todo despintado, y ven que nos está cayendo el techo. Y nosotros estábamos chicos de 17, 18 años, los mirábamos diciendo, ¿qué le pasa? Dijo, ¿saben lo que pasa, chicos? Esto se cae a pedazos. Pero acá lo que vamos a tratar de hacer es de brindarles conocimiento y de brindarles la mejor educación. Y a mí me quedó muy grabado, porque en realidad, después no fue cierto, claramente, porque no, lo que pasa es que después lo que tenía que ser bueno, que era la educación, no termina siendo tan buena, pero conceptualmente tenía razón. Uno se tenía que saber adaptar al ambiente, uno tenía que aceptar las condiciones que venían si se quiere, del exterior, o que les iba poniendo, llevado a la vida profesional, ¿no? Uno se tiene que adaptar a todo lo que hay, e indefectiblemente lo que importa, lo que termina importando, es el valor agregado de cada uno. Y ese valor agregado, cuando uno empieza a estudiar una carrera, es fundamental obtenerlo con los mejores docentes, en la mejor institución, y siempre, siempre, siempre apostando al valor agregado, que es lo que a uno le va a hacer la diferencia. La diferencia no la va a hacer que nos pongan en un ambiente más sano o con menos problemas. No, la Argentina es así. Y va a ser probablemente peor. Pero eso ya está determinado. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena. Que en la parte profesional es efectivamente hacerse de la mejor educación, de los mejores docentes, del mejor conocimiento, del mejor valor agregado, y por supuesto a eso, sumarle todo el esfuerzo, el empeño y la dedicación que uno le tiene que dedicar como buen profesional. Porque uno no es buen profesional tampoco si no le pone todo lo que uno le tiene que poner desde la fuerza, la voluntad y el empuje para ser el mejor de todos. Porque uno siempre tiene que apostar a ser el mejor de todos. Muchas gracias y espero no haberlos ni aburrido ni mezclado mucho con los conceptos, pero la Argentina es una Argentina muy complicada de describir, y si el año que viene hacemos la misma charla, probablemente esté diciendo otras cosas y esté describiendo una Argentina distinta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Excelente la charla. Vamos a abrir ahora al panel de preguntas, que seguramente los más de casi 80 que tenemos de oyentes seguramente querrán preguntar. Pero antes de pasar al panel, yo te quería hacer una consulta de docente a docente, más que pregunta. Recién hablábamos un poco de la importancia de la capacitación. Nosotros en SEADE ya tenemos egresados, alumnos que están triunfando en el exterior y alumnos que también están haciendo o su emprendimiento o una carrera acá. Y también tenemos algunos alumnos, que algunos los estoy viendo, que nos están planteando, tengo ganas de irme, ¿qué hago? ¿Qué respuesta le das? Yo le doy mi respuesta, ¿no? Pero quiero saber la tuya. Andate, quédate o hacé lo que quieras porque tenés las herramientas como para triunfar.
y después pasamos al panel de preguntas. Yo debo recibir, y no te exagero, en medio punto, debo recibir 50 o 60 mensajes privados por día preguntándome exactamente lo mismo. Y es una pregunta muy difícil de responder. ¿Me puedo ir? Sí. Andate, el conocimiento lo tenés. Digamos, si tenés el conocimiento, te vas a ir a la Antártida y te puedo asegurar que te vas a dedicar a vender cubitos y va a pasar gente y te va a comprar los cubitos en el medio de la Antártida. ¿Por qué? Porque estás preparado para hacerlo. O sea que desde el punto de vista profesional, andate. No hay mucho más para decir. Ahora. Son decisiones estrictamente personales. De hecho, yo no me voy. ¿Podría irme? Sí. ¿Me voy? No. ¿Por qué? ¿Porque creo que Argentina va a ser la panacea? No. No, para nada. Pero creo que mi lugar en el mundo está acá. Y aparte porque creo que Argentina es un sinfín de oportunidades, más allá de lo que pasa. Y aparte porque, como los chicos que preguntan si se quieren ir o no, siendo profesional, uno sabe que puede triunfar en cualquier lado. Puede triunfar afuera, puede triunfar acá. Le llevará más, menos tiempo. No estoy desde lo ético en condiciones de aconsejar irse o quedarse. Creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor cree. Ahora, lo cierto es que si tenés el conocimiento, tenés que hacer lo que te haga feliz. Te termino en una frase trillada, pero tenés que hacer lo que te haga feliz. Si tenés el conocimiento, tu problema de irte o quedarte es secundario. Perfecto, clarísimo. Bueno, abrimos el panel a preguntas, así que siéntanse libres de a ver si lo podemos autoordenar y si no lo hacemos con manito levantada. Bueno, acá Gustavo, ¿tenés una pregunta? ¿Arrancás vos, Gustavo? Bueno, arranco yo, sí. Manuel, bueno, me gustó mucho tu charla y quería así arrancar con una pregunta de lo que está pasando actualmente. Hoy algunas compañías transnacionales están armando algunas áreas, por ejemplo, recursos humanos o algunas otras de servicios, en Argentina, ¿no? O sea, y están empleando gente para trabajar desde acá para distintos servicios que esa empresa transnacional está usando en el mundo. Entonces, acá las preguntas serían las siguientes, ¿no? Pareciera claro que está detrás de esta decisión, pero sería interesante que vos la discutas. La segunda, ¿es acertada esta decisión, en tu opinión, con los vaivenes que tiene el tipo de cambio en la Argentina? Perdóname, vos sabés que se me entrecortó cuando me hiciste la pregunta al principio. Te escuché todo lo demás, repetime la pregunta. La pregunta es, son un par, son dos, digamos. ¿Vos le aconsejarías, porque una era, ¿le aconsejarías a alguno de nuestros profesionales egresados de SEADE que se sume? Porque es una movida que vos le ves que tiene sentido a largo plazo ser exitosa, o le dirías, bueno, puede ser una excelente experiencia, pero no sé si es correcta la decisión, ¿no? Y son empresas importantes, ¿no? Transnacionales que han tomado esa decisión, es una movida relevante. ¿Vos qué crees? De las transacciones con respecto a qué, a Armar, qué situación. y ponerle armar, por ejemplo, hay una que yo conozco, dos que muy parecidas. Dice, bueno, vamos a armar toda el área de recursos humanos que le da servicios a toda Latinoamérica y parte de otros países, la vamos a centralizar en Argentina. ¿No? No dan una explicación por qué, pero vos, economista, tendrás más de una idea al respecto de por qué. Y es una movida que no es para ir a hacerla de corto plazo, ¿no? O sea, estás armando una fiesta importante. Sí, Entonces, claro. la pregunta para vos es, ¿te parece correcta esa decisión? ¿Sería una buena oportunidad? Bueno, me estás... a ver, acá hay que saber diferenciar si uno le está hablando a la empresa o si uno le está hablando al profesional que efectivamente va a estar en ese menjunje de tener que decidir qué hacer o qué no hacer, o en tal caso, si acepta la propuesta o busca otro rumbo, ¿no?
Lo cierto es que Argentina es completamente indescifrable. A mí me pasa lo que no me pasó en mi vida. Yo habitualmente me levanto 5:30 de la mañana todos los días, y lo primero que hago es leer el boletín oficial. O sea, para el que no sabe, en el boletín oficial se publican todos los decretos presidenciales, las reglamentaciones de AFIP, las disposiciones de los diferentes ministerios. No me había pasado en mi vida. Y me tuve que poner a tener esa práctica rápida, pero no por eso menos tediosa y menos irritante, que ponerme a leer el boletín oficial, que la mitad no se entiende nada porque te nombra artículos de otros decretos. Vos me decís, bueno, mirá, embarcarte en una decisión de situarte en la Argentina o de tener que trabajar en una transnacional que viene a Argentina, yo te digo, bueno, es una decisión que hay que ver desde dónde se toma, ¿no? Porque hoy vos en Argentina tenés, vos tenés un problema de tipo de cambio, vos tenés un claro problema que no sabés si mañana vas a poder girar $1 de utilidad al exterior, no sabés cuando exportes servicios a qué dólar se les va a ocurrir pagarte, y como decía al principio, tampoco sabés si necesitas importar una computadora, si lo vas a poder hacer. O sea, ni siquiera sabés si vas a poder tener capital operativo. Ahora, lo cierto es que esa seguridad no la vas a tener nunca. Yo te relaté la historia de mi vida, y de esa historia de mi vida, el 20% de mi vida no tuve problemas para importar o para exportar. El 20% de mi vida. O sea, hubo un 80% de mi vida que, si hubiese sido profesional en ese 80% de mi vida, hubiese estado en el mismo dilema que me estás consultando vos. Y la realidad es que eso es hoy, los proyectos de inversión en la Argentina tienen una particularidad, que es que increíblemente se calcula la tasa de recupero de la inversión, el plazo de recupero de la inversión. Y no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en general, vos lo que haces con los proyectos es generar activos. No tenés un activo, invertís, ganás tanto por año y después, en tal caso, vendés el activo. En Argentina eso no está contemplado, que el activo pueda perdurar. Entonces vos, en los proyectos de inversión, calculás en qué momento de la vida del proyecto vas a recuperar la inversión. Un delirio. Un delirio, ¿no? Entonces Argentina es muy difícil en todo aspecto. Ahora, te vuelvo a la charla un poquitito del tener la pericia, de tener el conocimiento, digo, son cuestiones que están determinadas. O sea, vos, la empresa donde trabajás y sos gerente o director de recursos humanos, te dice, te voy a abrir en Argentina una oficina con 500 empleados, eso está determinado. Vos lo que tenés que hacer después es, en tal caso, adaptarte a eso. No creo que lo relevante sea el tomar una decisión por sí o por no, o en tal caso son cuestiones que determinan las empresas por un montón de factores que incluso a veces uno desconoce, porque hasta a veces son decisiones políticas, que dicen, vamos a invertir acá vamos a hacer 500 empleos en recursos humanos porque después voy a negociar que me autoricen a extraer minerales de la cordillera. Hay muchas empresas que invierten solo por cuestiones políticas, o de futuros negocios, o de nuevos proyectos de inversión. Entonces, la respuesta a tu pregunta es diferente si sos la empresa o si sos alguien que va a trabajar para la empresa. Si sos la empresa, la respuesta es, tenemos que hacer un Zoom paralelo hablando días y días y días de corrido para evaluar cada una de las variables y ver qué te conviene hacer y qué no. Y por cuánto tiempo lo pensás hacer. Ahora, si sos la persona que va a trabajar o que se va a hacer cargo de eso, indefectiblemente te tengo que tirar el baldazo de agua fría y te tengo que decir, mira, ojalá que te hayas capacitado bien, porque este es tu momento de probarte en la Argentina y de probarte en la cancha. Perfecto. Manuel, tenemos una pregunta de Edgar Sanfelice. Pregunta, ¿cómo se lleva la carrera de licenciatura en Economía para ejercer en el exterior, siendo recibido en una universidad pública en Argentina? A ver, a mí no me gusta entrar en
Mirá, estoy en el tercer año de medicina. Considerá que anatomía 1 es aplicable a lo que te enseñan en Italia. Y qué sé yo. No me gusta hacer una identificación de carreras. Yo lo único que les digo es, en general, la educación en Argentina se cayó a pedazos, digamos, en todos los niveles. Desde la educación primaria, la secundaria, la terciaria, la universitaria, e incluso todos los estudios de posgrado, ¿no? Sean el posgrado propiamente dicho, la maestría, todo se ha caído a pedazos. En muchas instituciones, y en otras no, por supuesto. A mí no me gusta hablar de otra universidad que no sea en tal caso SEADE, ¿no? No, me parece que no es válido. Yo lo que digo es, yo creo que en cualquier carrera, me están metiendo en un tema que no quiero entrar, ¿no? Que es hablar de otras universidades, pero en tal caso eso te darás cuenta. Te darás cuenta solo. No me hagan entrar en un tema que tengo que pisar la política. Sí, y a lo mejor si la pregunta es por los temas administrativos, hay burocracias administrativas de títulos. Hace poquito tenemos un egresado de la licenciatura en administración que está trabajando en Austria y bueno, está viendo cómo validar su título o cómo seguir un posgrado allá. Pero lo importante es lo que dice Manuel, que te llevas la valijita de herramientas o los conocimientos como para poder triunfar acá o en cualquier parte del mundo, ¿no? Que eso es lo más importante. Tal cual. Bien, ¿alguna otra pregunta? No veo en el chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono y decirle a viva voz, mejor, más personalizada la cosa. El tema de las universidades, yo te completo mientras que alguien piensa si quiere hacer alguna pregunta más. Lamentablemente, parte de la educación argentina tiene no solo una decadencia de conceptos, de conocimiento, de cuestiones elementales que hacen al factor de adquisición de conocimientos básicos de las carreras, sino que además hay en determinadas universidades y en determinadas carreras una línea de pensamiento única que no permite el desarrollo de la decisión o que no permite el desarrollo de tener varias cartas sobre la mesa y elegir la que uno más le guste. No digo que por seguir en determinadas universidades uno tenga un mejor o un peor destino por esto. Lo que digo es que no hablo de otras universidades porque tengo que meterme en un tema estrictamente de análisis de la educación en Argentina, que me parece que este no es el ámbito ni el momento para hacerlo. Bien. Hay dos que levantaron la mano, pero antes hay una pregunta en el chat de Josefina, que es pregunta reflexión, porque dice, estoy por recibirme y tengo incertidumbre para el año que viene. Si esto sigue igual, ¿cómo haré para poder trabajar en mi profesión? Bueno, ¿qué dijo la profesión? No. Josefina, si querés, por ahí. No, porque a mí me es lo mismo, digamos. Ella tiene que tener la seguridad de que obtuvo los mejores conocimientos. Digamos, si lo está preguntando es porque siente que no. Y si no los consiguió, debe adquirirlos. Ya digo, el planteo es al revés. Las condiciones están dadas. También fue malo este año, y como conté al principio, hubo un montón de gente que se supo adaptar, que supo salir adelante, que supo hacer nuevos emprendimientos y que supo ser exitosa, y otra que no. El tema es de qué lado uno define estar ante una Argentina que va a seguir cambiando todos los años. Porque el año que viene se va a ir la pandemia y nos va a venir, no sé, por decir algo, una hiperinflación y se va a ir la hiperinflación y nos va a venir una recesión que vamos a estar 2 años tecleando. Y es la Argentina, digamos. A ver, el que no entiende que la Argentina es eso y que uno tiene que trabajar para siempre estar preparado para adaptarse a eso, no va a tener un problema el año que viene, va a tener un problema en toda su vida profesional. Entonces, en tal caso, si la duda es por lo que va a pasar en la Argentina,
está mal planteado el dilema. El problema es lo que a uno le pasa con las herramientas que tiene. Y si no, nunca es tarde para capacitarse, para adquirir nuevos conocimientos, para iniciar una maestría, un doctorado, no sé, abrir un libro y leer algo que uno antes no ha leído. Ahí no es el comentario atinado decir qué voy a hacer yo si el país sigue así. No, en tal caso lo que uno se tiene que preguntar es efectivamente cómo voy a encarar este país que se viene y que más o menos todos sabemos qué es lo que la Argentina le tiene deparado a uno en el futuro. Tenemos como 3 preguntas en el chat, pero antes Matías Audicio, que levantó la mano. Matías. Buenas, ¿cómo andan? Gracias por el espacio. Quería consultar al plantel en realidad. En mi caso particular, a ver, yo trabajo en el rubro de IT hace 4 años. Tengo más o menos una carrera iniciada en lo que son proyectos de implementación, de IRP y demás. No tengo una carrera, por ejemplo, formal o académica. ¿SEADE piensa, por ejemplo, en seminarios o cursos más cortos, similares a las certificaciones que tiene el rubro IT, por ejemplo, para mejorar o facilitar la inserción en, ya sean oportunidades más desafiantes, etcétera, como suele pasar, no sé, con un PMP, con, no sé, el área de programación, etcétera? No a nivel máster, pero similar, para poder atraer este grupo de gente, que somos muchos, al menos por lo que yo conozco, y que no nos atrevemos a iniciar una carrera hoy de 4 años e iniciar desde cero, por así decirlo. Si me permitís. Sí, Luis, te iba a decir contestarle vos. Luis del Prado es el rector, así que Luis, adelante. No, simplemente comentarle a Matías que este año lanzamos la primera edición de un programa que llamamos Pioneros Digitales, y que realmente fue muy exitoso, que dura 6 meses y que apunta exactamente a lo que vos planteaste, ¿no? Y digamos, los profesores paralelamente hemos presentado ya hace más de un año al Ministerio el proyecto de una nueva licenciatura en negocios digitales, en donde muchos de los profesores que van a formar parte de esa licenciatura son los profesores del programa, ¿no? Como para responder a 2 públicos que tienen necesidades diferentes, pero que están en la misma área de actividad. Gracias, Luis. No, al contrario. Perfecto. Manuel, acá tengo una pregunta, salté un poquito el orden, pero para ir, hay una de criptomonedas y tokens, pero antes que eso, ¿cuáles son las tendencias, nos pregunta Gonzalo Martos, en cuanto a carreras profesionales más demandadas por el mercado local? Mira, bueno, lo cierto es que, por supuesto, las tecnologías, todo lo que engloba el concepto de IT, de las tecnologías de información, de los negocios en línea, todo lo que tenga que ver con el mundo digital, claramente son pioneros. Pero hoy tenés una grande... Bueno, a ver, no sé si la pregunta es apuntada al mundo o a la Argentina, ¿no? Pero en general tenés una gran demanda en el rubro de IT, que es pionero, y después tenés todo lo que es la ciencia económica en general, tenés una fuerte demanda. Claramente en Argentina está de más que de una explicación del por qué, ¿no? Bien, perfecto. Una aclaración de Josefina, que es la persona que había preguntado sobre que se está por recibir, y se está por recibir de licenciada en Recursos Humanos. Así que, Josefina, como había dicho Gustavo, hay empresas que están armando la Oficina de Recursos Humanos en Argentina, así que ahí tenés una puerta abierta interesante. Hay una pregunta de Joaquín Pellegrini que dice, ¿cómo crees que las criptomonedas y tokens van a repercutir en el mundo económico? Resulta increíble movilizar tus ahorros a lo largo y a lo ancho del mundo en cualquier moneda. ¿Y cómo podemos adaptar las carreras económicas a esta nueva realidad? Bueno, a ver, una cosa es la criptomoneda y otra cosa es el concepto de, o
o la tecnología blockchain, que es básicamente sobre lo que están basadas las criptomonedas. La criptomoneda es un gran misterio, ¿no? Porque nadie sabe fehacientemente de las cientos de criptomonedas que hay. La realidad es que con un funcionamiento decente hay pocas, las cuento con los dedos de la mano. Sí creo que se viene una batalla fenomenal entre los bancos centrales del mundo y la regulación de estas criptomonedas, porque básicamente el anonimato y, como dice, la posibilidad o la facilidad de transacciones va a hacer que se escapen a las regulaciones. Y bueno, del otro lado tenés a los estados hambrientos de regular y querer observar eso. Así que yo creo que sería una gran guerra. Sí me parece súper interesante. No soy un experto en el tema, claramente hay que preguntarle a un experto en tecnología, pero la tecnología blockchain creo que va a terminar cambiando el mundo. Creo que es el gran salto tecnológico que se viene aplicado a firmas digitales, aplicado a protocolización internacional. Me parece que es mucho más relevante eso que la criptomoneda en sí. La criptomoneda en tal caso es un derivado que veremos quién gana la guerra. A mí me parece súper interesante. De hecho, en lo personal tengo algún movimiento en criptomonedas casi como un juego para ver cómo funciona el sistema, pero creo que es lo que se viene, ¿no? Creo que es lo que se viene. Vamos a ver quién gana la batalla, si los bancos centrales y los estados o la libertad de las criptomonedas. Manuel, una preguntita y le damos la palabra a Gustavo, que tiene que ver con el tema. Un estudiante de cuarto año de economía en la Universidad de San Andrés, Agustín, nos dice, no hay trabajo en mi ciudad y me cansé de enviar currículums. Yo me siento capacitado para trabajar, pero no hay una empresa que me quiera tomar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no sé qué ciudad, ni sé cuáles son las características particulares, pero en tal caso te tendrás que ir de la ciudad o tomar la decisión de cuál es tu preferencia, ¿no? Convengamos que, volviendo al ejemplo de la Antártida, ¿no? Si uno quiere producir condicionados en la Antártida y venderlos en la Antártida, probablemente no lo logre. Y se va a tener que mudar o buscar consumidores en otra parte. Bueno, habrá que ver si está en el lugar indicado, ¿no? No en todos los sitios están los lugares que uno sueña o que uno imagina. Manuel, acá nos aclara, yo me equivoqué, es Universidad Nacional de Salta. Bueno, está bien. Salta tiene la particular. Salta es una provincia muy particular porque tiene unos niveles de pobreza muy altos y porque tiene unos niveles de falta de inversión de empresas también muy elevados. Te suscribo a lo mismo que dije, ¿no? No me cambien una coma. Si ahí no está su lugar, va a tener que tomar la decisión de irse o de dedicarse a otra cosa. Gustavo, perdón que levantaste la mano hace rato y te relegué. No, en realidad me estaba gustando mucho las otras preguntas que están haciendo y la mía era una que se apartaba un poco. Pero bueno, ya que me diste la palabra, la hago, pero la puede dejar Manuel para después. Es una pregunta de otra naturaleza que es la siguiente, ¿no? Que con vos, Marcelo, lo hemos hablado. En mi experiencia profesional, yo he tenido más de una oportunidad para reunirme con funcionarios del sector público de distintos colores en distintos momentos de la Argentina, donde convocan, ¿no?, a ejecutivos, empresarios del sector privado para que opinen qué podía hacer el Estado, el gobierno, para ayudar a las empresas a dar empleo, aumentar su producción. Y normalmente lo que uno observaba es que las respuestas de los hombres de empresa no eran por ahí las más convenientes, ¿no? Que les faltaba algún tipo de visión más amplia y que en el largo plazo podía contribuir a su actividad. Al contrario, a veces suscribían algún tipo de recomendaciones o medidas que atentaban contra la sostenibilidad a largo plazo de la propia actividad. Uno observa en otros países que no hace falta meterse en política para, desde la posición de ejecutivo, saber generar un espacio para que se desarrolle la actividad de uno y la economía en general, ¿no? Entonces, yo observé eso, quería ver si vos habías observado lo mismo y si vos crees que SEADE debiera hacer algo al respecto en la formación de sus profesionales.
A ver, en esta pandemia vos hablás con directores o quienes toman las decisiones en las empresas multinacionales y les preguntás, escúchame, ¿por qué te vas de la Argentina? ¿Por qué tomás la decisión de cerrar la fábrica? ¿Por qué tomás la decisión de cerrar las puertas de tu empresa? Si estamos en una pandemia mundial que afecta a todos. ¿Y sabes lo que te contestan? Te dicen, sí, ¿sabes lo que pasa? Yo pierdo plata en todos los países, pero en el único 100% de mis problemas los tengo en la Argentina. Entonces, la decisión efectivamente es por un tema burocrático, burocrático puede ser por presión fiscal, por regulaciones, porque te vuelven loco, porque te despertás con un inspector de AFIP en la puerta, o un inspector de sanidad, de salubridad en la otra puerta. Y bueno, sí, claramente es parte de ese ambiente y de esa Argentina que está implantada, que ojalá cambie, y que hay mucha gente trabajando para que eso cambie, pero lo cierto es que cuando vos vas a hablar con un diputado, un senador, y le explicás esto, increíblemente los diputados y senadores te dicen, sí, tenés razón, Argentina es un país al borde de ser inviable, la presión fiscal es enorme, te dicen, pero no podemos hacer nada, porque el sistema político está hecho así, de tal manera que es muy difícil cambiarlo, o que en tal caso necesitas una legitimación popular como para cambiarlo, que hoy no están dadas las condiciones. Yo lo que tengo para decirte es que es parte de esa Argentina que claramente hay que capacitar a los alumnos y explicárselos, para que no crean que se ponen una mesita con jugo en la esquina de su casa y empiezan a vender y se terminó el problema. No, sobre eso tenés alguien que va a venir a quererte cortar una pata de la mesa y que se te caiga todo. Y en general eso es el problema burocrático y el problema del sector público en Argentina, ¿no? Que no te deja hacer todo lo que todos queremos hacer, que es progresar, invertir, crear empleo. Bueno, es parte de la adaptación que tiene que tener un profesional. Manuel, una última pregunta que me parece interesante y que tiene que ver un poquito con lo que hizo Gustavo, pero a nivel micro. Nos dice Mercedes, tengo un local vacío en pleno centro y no me animo a invertir acá. Estoy entre venderlo o emprender. Tengo capital, pero también estoy por irme del país. ¿Qué posibilidades tengo de vender una propiedad en este momento? Bueno, me parece que es una gran ambigüedad que tenemos todos. Sí, es un tema que va en cada persona. Es como decía, yo de acá no me voy, hoy no me voy, mañana me levanto y por ahí agarro las valijas y me voy. Es de cada persona. Y me parece que uno para tomar una decisión de inversión tiene que hacerse básicamente dos preguntas. Si va a ganar plata en la inversión, si cree que va a ganar plata, por supuesto que todo tiene un riesgo, y si le van a respetar su inversión y su propiedad privada. Bueno, si a esas dos preguntas responde de manera positiva, se tiene que quedar, y si no, se tiene que ir. Bien, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada la jornada del día de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo le agradezco muy especialmente a Manuel la delicadeza y de la charla que nos ha dado, por la charla que nos ha dado. Creo que ha sido enriquecedora para todos y bueno, a todos los demás, sepan que SEADE tiene siempre las puertas abiertas, tanto en las charlas que damos en la participación con la comunidad, como en todas las carreras, tanto en las licenciaturas, las maestrías, que están abiertas. Y bueno, ahí tienen los datos como para poder contactarse con nosotros. Los esperamos con los brazos abiertos. Les garantizamos una muy buena formación, no solamente por el nivel de profesores, sino también porque nos caracterizamos por tener grupos chicos y contactos muy directos con el profesor, ¿sí? Entonces, eso creo que es un valor agregado importantísimo en la educación, ¿sí? Y este año tuvimos una experiencia nueva que fue adaptar, y la adaptamos en una semana, adaptamos todos los cursos, y no perdimos un solo día, ni una sola hora de clase a través del mundo digital. Así que bueno, anímense a estudiar, como dice Manuel, que es el activo más importante que vamos a tener para triunfar acá en el mundo. Manuel, te doy las últimas palabras para que cierres. Agradecimientos a todos, por supuesto a vos, Marcelo, que es quien me convocó desde un principio y que es quien me tolera todos los días, desde lo institucional y desde lo personal.
Por supuesto, claramente a Luis del Prado como cabeza de toda esta maravillosa fuente de conocimiento, a todos los que se conectaron y por supuesto a todos mis alumnos que año a año me van tolerando y me van soportando en el aula. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para absolutamente todos ustedes, todos los que se conectaron y todos los que participaron de esta charla. Muchas gracias, Manuel. Por favor, un abrazo para todos. Luis, ¿quieres cerrar? No, simplemente agradecerle por la amabilidad que ha tenido Manuel de concedernos este tiempo, que fue, creo que, muy, muy rico para todos. Y simplemente decirles que en ESEADE estamos en el medio de un proceso de cambio muy profundo que estamos transitando desde hace 3 años y que abarca todas las dimensiones de la universidad, desde el edilicio hasta la renovación de las autoridades de muchas carreras, de los planes de estudio, carreras nuevas, programas de extensión, de modo que, como dijo Marcelo, los invitamos a conocer nuestra oferta y encantados de que se contacten con nosotros. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrado entonces la jornada y si no nos vemos, feliz 2021, que esperemos que tengamos un año libre de toda pandemia, que podamos salir rápidamente de esto y si nos vemos antes del 2021, sigamos en acción, capacitándonos y formándonos para el futuro mundial, que es realmente lo que necesitamos. Bueno, gracias, felicidades para todos.